Muy buenos días, hermanos. El Señor, ya lo dijimos, pero que nos siga bendiciendo y que nos dé un tiempo especial en la palabra en el día de hoy. Como ya les anunció su pastor, yo vengo de República Dominicana, una tierra un poco lejos de esta, pero a través del último año el Señor ha unido nuestro ministerio allá de la IBI, de la Iglesia Bautista Internacional, con el ministerio de la Alianza Cristiana y Misionera aquí en Los Olivos. Y hemos tenido múltiples intercambios. Sus pastores o un par de sus pastores han ido allá, nosotros hemos venido aquí también, y la verdad que nos da mucho gozo ver lo que Dios está haciendo en medio de ustedes y poder ser, digamos, de ministración en esta ocasión. En otras ocasiones tendremos también quizás algunos de ustedes allá, de sus pastores, ministrándonos a nosotros. Para mí es un gozo estar aquí. Yo escapé del calor dominicano para refugiarme aquí en un poquito de fresco que tienen ustedes en su final de invierno, y he disfrutado mucho de estar entre ustedes. He disfrutado su comida y he también experimentado el tránsito. Sí, eso bueno, eso es parte de las pruebas del Señor, ¿no? Vamos a orar antes de empezar a exponer la palabra de Dios. Señor, te damos gracias por estar aquí, por permitirnos estar aquí, Señor, en tu presencia. Eso no es poca cosa, Señor, que seres pecadores que no merecen que tú nos pongas atención, pues tú nos pones atención porque Cristo pagó por mí en la cruz. Y ahora yo soy aceptado como hijo porque Cristo me limpió. Gracias, Señor, por ese privilegio de poder entrar en tu trono de gracia confiadamente como entra un hijo a la casa de su padre. Así lo hago hoy por medio de Cristo. Así que, Señor, hoy nos acercamos a tu palabra con reverencia y humildad y queremos que nos hables, que nos abras los ojos, que nos des convicción, que nos dirijas, Señor, en nuestras vidas, y que sea un tiempo para mí, Señor, y para cada uno de los que estamos aquí de edificación al pie de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como el pastor Hidalgo mencionaba, yo he estado en estos días compartiendo dentro de la conferencia de familias, y este mensaje es, por así decirlo, uno más que tiene que ver con la familia y una continuación de uno que di el viernes pasado. Y aunque es una continuación, no implica que los que no estuvieron el viernes no van a entender este texto o este pasaje y este mensaje, porque el mensaje tiene un contenido en sí mismo, pero los que ya estuvieron se van a percatar que es una profundización en lo que habíamos visto acerca de la crianza de nuestros hijos. El criar hijos es una experiencia por la que todos, a la que todos estamos expuestos de una u otra manera. Algunos de los que estamos aquí estamos criando hoy en día hijos de diferentes edades, estamos formando individuos para que eventualmente hagan sus propias vidas. Algunos ya pasaron por ahí y son abuelos, pero tienen todavía influencia de alguna manera sobre la próxima generación. Pero algunos que están aquí no tienen hijos, pero los tendrán en el futuro. Quizás hay jovencitos aquí que en el futuro también serán padres o tutores de niños y de niñas, y también tienen la responsabilidad de velar por la próxima generación. Por lo tanto, el mensaje le aplica o nos aplica a la mayoría de los que estamos aquí. Y de eso es que yo quiero hablar en el día de hoy. La tarea de criar es una tarea hermosa, es una tarea desafiante también. Lo hermoso no quita el desafío. La crianza nos hace querer lo mejor para nuestros hijos, pero saca de nosotros lo peor de nosotros, de hecho. La crianza nos absorbe económicamente, nos absorbe físicamente, nos absorbe emocionalmente, y como les digo, pone a prueba nuestro nivel de santidad. Los que estamos ahí o los que hemos pasado por ahí sabemos que a veces nuestros hijos nos llevan a un punto que nada más miramos al cielo y decimos: Señor, dame lo que yo no tengo para lidiar con este muchacho o esta muchacha, ¿verdad? Así es la crianza. Y a pesar de que coincidimos en que la crianza es hermosa y desafiante, pues no todos tenemos el mismo parecer en cuanto a qué es criar, en qué consiste criar.
¿Cuáles son los componentes básicos de formar la próxima generación? Tenemos mucha información en diferentes direcciones que a veces nos confunde. A veces nosotros pensamos que criar y formar la próxima generación es simplemente hacer de nuestros hijos buenos ciudadanos, buenos muchachos. Pero bíblicamente la crianza va mucho más allá que formar simplemente buenos ciudadanos. Se trata de cosas más profundas que lidian con el corazón, como vamos a ver en un momento, y no solamente con su comportamiento externo. Entonces yo quisiera que fuéramos a un pasaje en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, y vamos a iniciar leyendo en el capítulo 4. Deuteronomio 6, versículo 4. Dice Moisés, hablando al pueblo de Israel, lo siguiente: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ese es nuestro texto base en el día de hoy. Yo quisiera que a partir de este pasaje nosotros estudiáramos lo que es la crianza de hijos desde el punto de vista bíblico y los componentes que la crianza tiene. Pero primero quiero decir, este pasaje se escribe antes de que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida. La mayoría de aquí sabe que Israel fue liberado por Dios de Egipto, y ellos transitaron por el desierto por un espacio de 40 años. De hecho, toda una generación murió en el desierto. La generación que entra a la tierra prometida es una generación distinta a la que salió. Es una generación que no había visto por sí mismos las obras de Dios. No conocía a Dios de manera tan estrecha y personal como la generación que salió. Y antes precisamente de entrar a la tierra prometida, ya ellos estaban de hecho de un lado del Jordán, y al otro lado del Jordán estaba la tierra prometida. Moisés les da este discurso que es el libro de Deuteronomio completo. Se entiende que el libro de Deuteronomio fue el último mensaje, quizás uno o dos mensajes finales que Moisés le dio al pueblo antes de entrar. Moisés no entró con ellos, pero se cercioró y se aseguró que ellos tenían claro lo que Dios quería de ellos. Y este pasaje precisamente es parte de lo que Moisés le dijo. Acuérdense antes de entrar a la tierra prometida estas cosas. Y estas enseñanzas que nosotros leímos en el día de hoy no simplemente hablan de cómo criar y cómo tener una familia bonita. Realmente todo lo que Moisés dijo tiene que ver con enseñanzas para preservar la nación. La nación, la preservación de la nación estaba en juego. Si ellos no obedecían la palabra de Dios, la nación no iba a prevalecer. De la misma manera, si nosotros no ponemos atención a nuestros hijos, la próxima generación, nuestra familia y la nación no va a prevalecer como debe prevalecer. Si hemos de prevalecer como nación, como familia y como nación y como iglesia, de hecho, tenemos que poner hoy atención a nuestros hijos. A veces decimos que los niños son el futuro, ¿cierto? Pero para que ellos sean un buen futuro, tenemos que invertirnos completamente en ellos en el presente. El buen futuro de nuestros hijos requiere un devoto presente de parte de nosotros. Si no hacemos eso, no tenemos ninguna garantía de que en el futuro ellos van a hacer lo que les toca hacer. Y eso fue precisamente lo que Moisés le dice a esta nación antes de entrar. Acuérdense de enseñarles estas cosas a sus hijos y que no se desvíen de estas cosas si es que la nación va a perseverar. Entonces, ¿en qué consiste la crianza según este texto? Fíjense cómo claramente el Señor en el versículo 4 dice: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, Jehová uno es. Le está hablando de Dios.
Versículo 5, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego les dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos. Le habla de Dios y estas palabras y del amor que tienen que tener por Dios. Y estas cosas que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las pasarás a tus hijos. ¿De qué se trata entonces la crianza? Comenzamos a ver ahí. Se trata de pasar un legado que hemos recibido de Dios, y el amor de Dios que debe estar en nuestros corazones, pasárselo a nuestros hijos. De eso se trata la crianza, dicho de manera simple. Se trata de pasar un legado espiritual y moral a nuestros hijos, y que ellos en su momento también lleguen a amar a Dios como nosotros amamos a Dios. Los padres están supuestos a hacer esto de manera diligente, dedicada. Fíjense cómo dice el pasaje en el versículo 7, y las repetirás a tus hijos. De hecho, la Biblia de las Américas, que es una traducción más literal, dice, y diligentemente las repetirás a tus hijos. Esto es un trabajo intenso, es un trabajo devoto, de entrega, para que ellos aprendan las cosas que tenemos que enseñarle. Entonces yo a mis hijos no estoy supuesto a enseñarle mi visión de la vida, a menos que esa visión coincida con la de Dios. No es mi parecer, no son solamente mis costumbres, son las cosas que yo he recibido de Dios, que le debo pasar y le voy a pasar a ellos. Eso es una gran encomienda, eso es una gran responsabilidad. Criar hijos, tener un buen hogar, no es simplemente tener un ambiente para que los niños se entretengan, para que la pasen bien, que rían lo más que puedan, que sufran lo menos que puedan. No se trata de darle a ellos todo lo que yo no tuve. Eso no es una buena crianza. A veces ellos tienen que pasar por las mismas cosas que nosotros, porque lo que somos hoy son fruto de las cosas que nosotros experimentamos. Y a veces ese sentir de que no quiero que pasen por lo que yo pasé, estamos previniendo que los niños aprendan de qué se trata realmente la vida. Así que la crianza no es esto, no es entretenimiento, no es modales, no es el menos dolor posible. No se trata de eso, se trata de pasarle un legado espiritual y moral. ¿Con qué propósito? Bueno, de formar su carácter y formar una manera de ellos ver la vida divina a través de los ojos de la Biblia, y que lleguen a amar a Dios en algún momento, y que en el momento que les toque esa decisión ellos lleguen a decidir entregar su vida al Señor y amar a Dios y vivir según su palabra. De eso se trata la crianza según este pasaje. Y fíjense cómo Moisés les dice claramente a esta gente. Miren cómo les dice: oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Y estas palabras, versículo 7, las repetirás a tus hijos. ¿De quién es la responsabilidad primaria? ¿Dónde descansa y reposa la responsabilidad de la formación de los hijos? ¿En la escuela? ¿En los pastores? ¿En la iglesia? ¿En el terapeuta? ¿En el tío que tiene mucha influencia sobre mi hijo? No, en mí como padre o madre de ese hijo. Estas cosas tú las repetirás a tus hijos. Ninguno de nosotros como padres podemos desentendernos de esta responsabilidad. Nadie está mejor capacitado, por así decirlo, para hacer esa labor. Quizás yo no sé matemática, quizás yo no sé historia, quizás yo no sé esas cosas académicas, pero yo estoy supuesto a conocer a Dios y a pasarle a mi hijo ese amor por Dios y las cosas que de Dios yo sé, para que él llegue a temer a Dios y llegue a amar a Dios en su momento. Entonces, claramente la responsabilidad se le da a los padres, padre y madre, unidos, devotamente entregados a enseñarle a sus hijos de manera diligente las cosas que de Dios hemos recibido. Entonces, ¿cómo lo haremos? Esa es la pregunta que vamos a tratar de responder en el resto de lo que nos queda. ¿Cómo estamos supuestos a hacer eso de manera exitosa? ¿Cómo pasamos ese legado moral, espiritual a nuestros hijos, para que se forme su carácter, su manera de ver la vida, y ellos lleguen a amar a Dios en su momento? Este pasaje nos da luz acerca de cuáles son los componentes que tienen que estar presentes en nuestra formación hacia nuestros hijos. El primer componente que vemos aquí es que la crianza de los padres implica que ellos tienen que hacer suyo lo que enseñan. Ellos tienen que ser ejemplo de lo que enseñan. Miren el versículo 6, cómo dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón.
Vuelvo y repito, estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Y luego dice, y las repetirás a tus hijos. ¿Pero dónde tienen que estar primero? En tu corazón. Tienen que ser parte de ti. Tú tienes que modelar lo que tú enseñas. Y sigue diciendo en el versículo 8 y 9, y las atarás como una señal a tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué es lo que está diciendo con eso? Una manera metafórica, las atarás a tu mano, implica todo lo que tú hagas debe estar determinado por estas enseñanzas. Las atarás a tus ojos, es todo lo que tú desees y quieras en la vida, tiene que estar determinado por estas enseñanzas. Y las escribirás en los postes de tu casa. Tu casa tiene que gobernarse por estos principios. Y en tus puertas de la comunidad, las puertas de la comunidad tiene que gobernarse por estos principios. Si es que vamos a pasar exitosamente estas cosas a nuestros hijos. Eso es lo que nos está diciendo. Para que nuestros hijos crean lo que yo le digo, tienen que ver que yo lo vivo. Si yo no vivo lo que yo digo, ellos no creen ni siguen lo que yo digo. Esa es la realidad. Las verdades que se aman en el corazón, estarán en tu corazón, son las verdades que se viven. Es muy común ver a un hijo que ama el fútbol. ¿Por qué? Porque su papá ama el fútbol. O una familia que ama la lectura, son menos, pero porque sus padres aman la lectura. O amamos otras cosas, pero los hijos tienden a amar aquello que los padres aman. Es una inconsistencia pedirle a mi hijo que valore, que aprecie y que haga cosas que yo no valoro, ni aprecio, ni hago. A veces pensamos, por ejemplo, el ir a la iglesia, un ejemplo sencillo. Y a veces yo he oído padres que dicen, sí, yo quiero que mis hijos vayan a la iglesia porque eso es importante. Esta sociedad está hay muchos contravalores y hay muchas cosas desastrosas, pero él no va, pero él manda a los hijos con la mujer. Es importante que los muchachos vayan y los hijos vayan. Como que se trata de un asunto de hijos y mujeres y no un asunto de toda la humanidad, todos nosotros que necesitamos a Dios desesperadamente. Esta es la instrucción, la primera instrucción que vemos aquí. Estas cosas estarán en tu corazón, determinarán todo lo que tú haces, estarán en tu mano, estarán en el frente de tu mirada, estarán en los postes de tu casa. Todo se ha de gobernar por estas cosas que yo te mando hoy. Tú serás ejemplo de estas cosas y entonces tus hijos van a verte a ti actuar con las cosas que tú dices y van a querer hacer lo que tú haces. Ese es el primer componente de la crianza bíblica. Tenemos que vivir lo que nosotros decimos a nuestros hijos que ellos deben vivir. ¿Cómo le digo yo a mi hijo que confíe en Dios si yo no confío en Dios? Si viene una circunstancia difícil a mi vida, una escasez económica, una enfermedad, un conflicto familiar, y ante esa situación de problema en mi vida, yo me muestro ansioso, irritado, desesperado, confundido. Él me ve desconfiar de Dios. ¿Cómo yo le voy a enseñar confianza en Dios? ¿Cómo aprende un niño a confiar en Dios? Cuando ve a su papá, que su papá ante las tribulaciones de la vida, el papá recurre a Dios, acude a Dios en oración, en alabanza, en gratitud, buscando dirección. Señor, yo no sé por qué tú has permitido esto en mi vida, pero yo confío en ti. Todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman a Dios. Y el hijo ve eso, y el hijo oye eso, y el hijo aprende a refugiarse en Dios de la misma manera que su papá y su mamá se refugian en Dios en los momentos de necesidad. Yo tengo que ser ejemplo para mi vida. ¿Cómo yo le enseño a mi hijo que Dios es el mayor tesoro que puede una persona encontrar en su vida? Que Dios llena el corazón y da plenitud al ser humano. Cuando yo busco en otras cosas, en las cosas materiales, en la inmoralidad, en las banalidades de este mundo, yo busco llenar mi vida y él me ve, él me observa y dice, pero es que papi cada vez que tiene 5 minutos libres lo que hace tal cosa, él no busca a Dios, él no atesora a Dios. ¿Cómo yo voy a pedirle a mi hijo que aprenda a perdonar y a pedir perdón cuando se equivoca? Si yo nunca le he pedido perdón a él cuando yo me equivoco con él, o él nunca me ha visto pedirle perdón a su madre, o su madre a mí cuando nosotros nos equivocamos. Y contrario a otorgar el perdón, a veces guardamos resentimiento hacia otros familiares, hacia dentro de la casa. Él no aprende a perdonar y a pedir perdón.
Qué difícil, hermanos, es para un hijo entonces asumir, asimilar estas cosas si yo no vivo estas cosas. En una ocasión un niño le dijo a su padre: papá, tus acciones no me dejan escuchar tus palabras. Hay otra gente que lo ha puesto de otra manera: tus acciones hablan más alto que tus palabras. Si tú vas a dejar un legado moral y espiritual, tú tienes que modelar y enseñar lo que tú quieres que tus hijos aprendan. Nuestra santificación personal es un asunto urgente antes de que nuestros pecados pasen a nuestros hijos y ellos los repliquen también. Un padre resentido produce un hijo resentido. Un padre idólatra de cosas materiales produce hijos idólatras de cosas materiales. Un padre rencoroso también produce. Un padre quejón produce hijos quejones. Tenemos que ser ejemplo de estas cosas, y la única manera de nosotros poder cambiar nosotros para poder entonces ser ejemplo para nuestros hijos es dejar que la palabra de Dios nos cambie. Habrán cosas en nuestra vida, hermanos, que sí, la palabra de Dios nos confronta y nos dice que hagamos cosas que a nosotros no nos gustan, que no nos son cómodas. Y nosotros a veces dilatamos la obediencia o no la obedecemos porque sencillamente o no estamos de acuerdo, o no nos parece, o nos duele mucho. Entonces, ¿quién es nuestro Dios? ¿Dios o yo mismo? Si para yo obedecer la palabra yo tengo que estar de acuerdo con la palabra, yo soy mi propio Dios. Alguien dijo que si tú y Dios siempre coinciden, revisa si tú tienes el Dios correcto. Porque precisamente Dios no es como nosotros, y habrá muchas cosas en nuestra vida que tendrán que ser cambiadas, y la única forma de hacerlo es dejar que la palabra me cambie y recibirla con humildad. Qué gloriosa expresión tiene el Salmo 1 cuando habla de este hombre, el hombre bienaventurado. La Biblia dice: ¿quién es el hombre dichoso? ¿Quién es el hombre más feliz que hay? Dice el Salmo 1: bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, no escucha a los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los burladores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prospera. Qué gloriosa expresión de lo que es un hombre transformado por la palabra. Y cuando nosotros leemos esto, ¿y cómo así? Un hombre que se aleja del pecado, eso es lo que está diciendo en el versículo 1, el versículo 2 del Salmo 1 dice: y que en su ley medita de día y de noche. Este es un hombre que va meditando la palabra todo el tiempo, que la va murmurando, como vemos a veces que hay gente que murmura la Biblia o murmura el Viejo Testamento. No se trata de eso. La persona que vive meditando en la palabra de Dios es sencillamente la persona cuya vida y todos los aspectos de su vida ha sido impactada por la palabra. Es un esposo que en su casa ha entendido lo que dice Efesios 5, del 25 en adelante, que el esposo ama a su mujer como Cristo ama a la iglesia y se da a sí mismo por ella. Es el hombre que va a su trabajo y sabe lo que le dice Efesios 6, desde el versículo 7 en adelante, que los siervos se someten a sus amos, y si es un amo, dice que no le falta el respeto a los siervos. Es un hijo, si es un hijo, que dice que se somete a sus padres y los obedece porque eso es justo. Es una mujer que se somete a su esposo como al Señor. Es un hombre que no le queda debiendo a nadie, porque la palabra dice que el justo toma prestado y paga. Es un hombre que busca a Dios en los momentos de mayor necesidad porque sabe que ahí está la fuente de su plenitud. Ese es el hombre que medita de día y de noche en la palabra. Es un hombre transformado por la palabra en todos los aspectos de la vida. No es el que vive murmurando y que está en la iglesia aquí siempre, no. Es el que vive la palabra ahí afuera. Ese es el que vive la palabra, el que medita en la palabra de día y de noche. Ese individuo, dice, será como un árbol. Imagínense la figura de un árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua. Un hombre frondoso, productivo, sólido, que da su fruto a su tiempo, su hoja no se marchita, todo lo que hace prospera. Hermanos, hemos de ser ejemplo de nuestros hijos.
La forma de serlo es dejarnos transformar por la palabra en todos los aspectos de nuestra vida, sujetar nuestra vida a la palabra de Dios. El segundo componente que vemos aquí es que la crianza no solamente requerirá que seamos ejemplo para nuestros hijos de lo que nosotros les enseñamos, sino que tenemos que comprometernos con una vida de instrucción regular y cotidiana con nuestros hijos acerca de Dios. Eso es lo que el texto nos indica. El versículo 7 dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas a tus hijos cuando estés en tu casa, andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Qué hermosa expresión del compromiso que un padre asume al ser padre de instruir a sus hijos de manera regular y diligente en lo que Dios es. Porque ¿qué se supone que le debemos enseñar? ¿A qué se refiere cuando dice estas palabras que yo te mando hoy? ¿Cuáles palabras? Bueno, la palabra de Dios, pero específicamente el contexto inmediato comienza en el versículo 4 diciendo: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Eso es lo primero que tenemos que enseñar a nuestros hijos. No es que Dios es uno simplemente en términos numéricos, que Dios es uno. La expresión en el original es: enséñale a tu hijo que Dios es único, que no hay nadie como Él, que Él es glorioso, que Él es soberano, que Él controla todo, gobierna todo, me provee todo, que Él es la fuente de todo, que Él es el principio y el final. Decimos el que prende las luces y el que apaga las luces. Eso es lo que lo primero que mi hijo tiene que aprender. Dios es único en su clase, no hay nada ni nadie como Él, que llene como Él, que provea como Él, que sostenga como Él. A Él se lo debemos absolutamente todo. Hay problemas, recurrimos a Dios. Hay bendición y bonanza, le agradecemos a Dios. De Él viene todo. Y que literalmente ellos perciban que nuestra vida está absolutamente repleta de Dios. Dios está presente. Pablo decía, de hecho, en el libro de los Hechos: en Él nos movemos y existimos. Dios está en todo lugar, quiera yo reconocerlo o no. Dios controla y gobierna todo, quiera yo reconocerlo o no. Pero el hombre en su rebelión lo que normalmente hace es que no reconoce ese gobierno de Dios. Lo primero que tenemos que enseñar a nuestros hijos es precisamente que como Dios no hay nadie. Y nada puede proveer lo que Dios provee. Ahora yo me pregunto, ¿estás tú convencido de esa verdad en tu corazón? ¿Estás tú convencido que Él es el agua de vida? ¿Que Él es el agua que sacia mi sed, tu sed, mi sed? Si yo no estoy convencido, es difícil que yo pueda pasarle eso a mis hijos. Y si ese es tu caso y tú te consideras un discípulo de Jesús, un hijo de Dios, pídele al Señor: Señor, dame un entendimiento de ti que yo no tengo. Ensancha mi fe, aumenta mi visión de ti, Señor, para que yo pueda entonces pasar eso a mis hijos. Y en el trato cotidiano con nuestros hijos, entonces, habrá muchas oportunidades para mostrarle a nuestros hijos lo único que Dios es. En una ocasión, mi hijo menor, que tiene 7 años ahora, en ese momento tenía como 5 o 6, no recuerdo, me hace una pregunta. Íbamos en el vehículo, él está parado aquí, me hace una pregunta: papi, ¿Dios es a prueba de agua? Y yo no sé de dónde él sacó esa pregunta, si él había visto un comercial de un reloj que era a prueba de agua o un juguete, pero él me hizo esa pregunta. Yo no sabía ni siquiera cómo responderla porque no tiene sentido la pregunta, pero es una oportunidad para hablar de Dios. Y le dije: ¿por qué tú me haces la pregunta? No sé, quiero saber si Dios es a prueba de agua. Digo yo: bueno, tú sabes que Dios no tiene un cuerpo físico como nosotros. La palabra de Dios dice que Dios es espíritu. Jesús, cuando vino a la tierra, se encarnó y tuvo un cuerpo físico y tiene un cuerpo físico ahora, pero Dios es espíritu. ¿Tú sabes eso? Sí, yo lo sé. Esa es la razón por la que Dios puede estar en todo lugar al mismo tiempo, porque Él es espíritu. Él no tiene un cuerpo físico. Sí, claro. ¿Tú sabes que Dios creó el agua? Sí, Dios lo creó. Dios creó todo lo que hay. Sí, papi, yo lo sé eso. A Él el agua, el calor, el frío, esas cosas no le afectan en lo absoluto.
Porque Él no es como nosotros, Él no percibe las cosas como nosotros las percibimos. Sí, sí, claro, yo entiendo. Entonces nada, esa es tu respuesta. ¿Pero aprendió de Dios o no aprendió de Dios? Aprendió que Dios es único. Pero yo no lo hice con eso en la mente. O sea, yo comencé como a tratar de responder, yo estaba perdido, tratando como de buscar la salida a esta pregunta y me salió bien. Gloria a Dios. Pero es una oportunidad para hablarle de Dios a nuestros hijos. Y a cada momento se dan oportunidades de ese tipo. En una ocasión íbamos hacia la iglesia y mi hijo mayor, que en ese momento tenía menos años, papi, yo quiero orar que esa nube se transforme en un tigre de Bengala. Y yo le dije, ¿tú quieres pedirle a Dios que esa nube se transforme en un tigre de Bengala? Yo no sabía cómo decirle, Dios no te va a responder eso. Pero yo le dije, papi, ¿para qué tú crees que es la oración? La oración es para llevar peticiones a nuestro buen Dios que tengan sentido y que resuelvan alguna situación y alguna lucha en la que nosotros estamos. No es para pedir cositas así que realmente... El tigre de Bengala lo podemos buscar en internet y vamos a ver muchísimas fotos de ella. Él entendió para qué es la oración y aproveché para hablarle de eso. Entonces esas son oportunidades a nuestros hijos para hablarle de Dios y decirle que Dios es único. Y le hablé también que Dios escucha todas nuestras oraciones, aunque a veces Él no responde siempre según nuestros deseos. Él responde según su voluntad, según su buena voluntad. Los no de Dios, hermanos, los no de Dios son tan buenos como sus sís. De Dios no sale nada gravoso para nosotros. Dios no nos daña nunca. A veces Él permite cosas dolorosas, pero no nos dañan. Nos moldea, nos forma, nos poda, pero no nos daña. Nos forma a su imagen. Lo primero que hemos de enseñar a nuestros hijos es que Dios es único. Y eso es lo que nos dice el texto. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Y luego versículo 5 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Después de eso que dice, y estas palabras que yo te mando hoy, o sea que tenemos que enseñar a nuestros hijos a amar a Dios también. ¿Y cómo yo enseño a mi hijo a amar a Dios? ¿Cómo yo le muestro eso? Bueno, primero amando yo a Dios. ¿Y cómo yo le muestro que yo amo a Dios? Cristo dijo claramente, el que me ama obedece mis mandamientos. Eso es lo que dice el texto, Juan 15. El que me ama obedece mis mandamientos. Y lo pone en negativo, el que no me ama no obedece mi palabra. Por lo tanto, la mejor muestra de mi amor por Dios es mi sumisa obediencia, mi gozosa obediencia a Dios en mi propia vida. Y al verme, a mi hijo ver mi amor por Dios, él también va a entender de qué se trata el amor por Dios. Pero hay una segunda forma en enseñarle a nuestros hijos a amar a Dios. Y es presentarle el evangelio. Nosotros somos los primeros evangelistas de nuestros hijos. Nosotros tenemos esa labor delante de Dios. Nosotros somos instrumentos de Dios para que nuestros hijos conozcan el evangelio. ¿Y el evangelio qué es? Sencillo. El evangelio es el mensaje de que Dios ha provisto una manera de reconciliar al hombre con Él. Y esa manera es el sacrificio de Jesús en la cruz. Dios ha abierto una puerta para que el ser humano pecador que no tiene acceso a Dios, pero para que se pueda acercar, ¿cómo? Pidiendo perdón, basado en el sacrificio de Cristo por mí en la cruz. Y eso dice la Escritura, Juan 1, versículo 12, que nos da el derecho, cuando yo creo en Cristo, en Él como Salvador y Señor, eso me da el derecho de llegar a ser hijo de Dios. Cada vez que mi hijo se porta mal, hay dos cosas que hacer. Dos cosas que hacer. Cuando mi hijo se porta mal, hay que corregirlo, hay que llamarle la atención, y eso es algo constante, porque a los hijos pocas veces lo vemos haciendo cosas buenas por sus propios motivos. Usualmente lo que más vemos son sus necedades, son sus pecados, porque nuestros hijos son pecadores, así como lo vemos. Chiquititos así, tan llenos de maldad. Esa es la realidad. Perdónenme si se ofenden. Yo tengo dos, y yo se lo digo porque los dos míos son así, yo no sé los de ustedes. Y es lidiando con ese corazón constantemente egoísta, ególatra, orgulloso, agresivo. Nada más son chiquitos, pero si tuviesen un arma le hacen daño a otro.
Así son los niños. Ignorar que hay una maldad que viene por default en el corazón humano es como una necedad, es como tapar la realidad y no reconocerla. Entonces, cada vez que nuestros hijos hacen algo corregible, hay dos cosas que hacer. Primero, se le llama la atención por la mala actuación. Claro, hay que decirle, eso fue una mala actuación. Golpeaste a tu hermanito, no compartiste tu juguete, le gritaste a papá. Esas son cosas que hay que corregir. La conducta. Pero más que la conducta, debajo de la conducta hay una motivación del corazón que hay que señalar. Y decirle, papito, ¿por qué tú crees que tú hiciste eso? ¿Por qué tú crees que tú golpeaste a tu hermanito, le hablaste mal a tu papá o no compartiste tu juguete? ¿Por qué tú crees? Y él va a decir, yo no sé qué. Y tú le dices, ¿tú sabes por qué, papi? Tú no compartiste porque tú tienes egoísmo en tu corazón. ¿Tú sabes lo que es el egoísmo? No, papi. El egoísmo es el deseo de que todo sea para ti. Y eso está mal. Dios dice que eso es pecado. ¿Por qué tú crees que tú le gritaste a tu papi? Porque tú tienes una rebelión en tu corazón. Tú no te quieres someter a la autoridad. Nosotros los seres humanos somos así. Yo también era así, mi hijo. Y cuando yo le muestro su pecado debajo de su conducta, ahora yo le digo, pero tú sabes algo, Dios te puede perdonar. Vamos a orarle al Señor. Tú sabes que Cristo murió por ese pecado. Así murió por los míos también. Yo le he pedido perdón al Señor por mis pecados. Y lo conducimos al Evangelio. Y el niño crece apreciando el Evangelio que lo salva, al Salvador que se entregó por él. Y comienza entonces eventualmente a amar a Dios. Esa es la forma de nosotros mostrarle a nuestros hijos amar a Dios. Mostrémosle que Él es único. Mostrémosle también que nosotros amamos a Dios con nuestra obediencia a Dios. Y mostrémosle también su pecado en sus correcciones para que Él se dé cuenta que Él necesita a Cristo. De la misma manera que cada uno de nosotros necesitamos a Cristo. Pero no solo esta tarea de instrucción, de repetición, dice el texto que tiene que hacerse de manera diligente. O sea, no es un asunto nada más que tenemos que darle estas cosas, enseñarle estas cosas, sino hacerlo de manera intensa, repetitiva. De hecho, la palabra en el original que se usa ahí para diligente es una que se usa que hace alusión a afilar un cuchillo. No sé si ustedes tenían aquí en Perú, en mi país lo había hace unos años atrás, unas personas que pasaban, unos servidores ambulantes que pasaban con una piedra como un molinillo y sacaban filo a los cuchillos de la casa. Se llamaba el amolador, nosotros le decíamos el amolador allá. Bueno, uno sacaba los cuchillos o las tijeras y el amolador comenzaba a darle vueltas a su piedra y ponía el cuchillo en una dirección y otra y bueno, uno no veía mucho lo que estaba pasando con el cuchillo. Uno sí sabía que cuando le entregaban el cuchillo a uno, el cuchillo estaba mucho más afilado que cuando uno lo entregó. Pero si uno observaba bien, en la orilla de la piedra había unas partículas metálicas que iban quedando raspadas, que iban cayendo al lado y que eran la evidencia de que efectivamente el filo se estaba produciendo. Y cuando yo usaba el cuchillo, ahora sí. Esa es la palabra que se utiliza aquí. Diligentemente la enseñarás a tus hijos. Es como sacarle un filo a un cuchillo y lo harás y lo harás. Al principio tú no te vas a dar cuenta, son pequeñas partículas que caen, es una pequeña formación del carácter, pero eventualmente tu hijo cortará bien. A eso que hace alusión esta palabra de ser diligentes y ser repetitivos en las cosas que nosotros le enseñamos. Y la repetición que se supone que debemos hacer, instruir, está enfatizada por estas expresiones. ¿Cuándo va a ser eso? ¿Y dónde va a ser eso? Bueno, cuando estés en la casa, cuando estés en el camino. O tú estás en tu casa o tú estás fuera de tu casa en el camino. O sea, donde quiera que tú estés. ¿Y en qué momento? Cuando te acuestes y cuando te levantes. Esto de una manera más clara en cómo la palabra nos dice, en todo momento, en todo lugar, ustedes tienen que estar pendientes de estar instruyendo a sus hijos en estas verdades. Dios es único, Dios es digno de ser amado, necesitamos a Dios porque Él se ha entregado por nosotros en la cruz y somos pecadores. Estas son cosas que tienen que estar, que fluir de nosotros, de manera natural. No es que usted va a ir en el carro y le va a decir al hijo, pon atención mi hijo, que te voy a predicar un mensaje, un sermón. No. Naturalmente pasa algo en el tránsito y ustedes tienen ahí una fuente inagotable de enseñanzas.
pasa algo en el tránsito y tú dices, tú ves a esa persona es un egoísta, es un pecador que necesita a Cristo. Señor, dame paciencia. Y ahí mismo ustedes piden paciencia para ustedes y por compasión para el que se le metió en el medio. Cosas así, cosas sencillas de la vida. Cuando van a comprar, compran según la palabra. Dicen, no, papi, yo no necesito eso. Tenemos que ser buenos mayordomos de los recursos del Señor. Nosotros no somos dueños. Eso no lo necesitamos, lo podemos dejar para después. Y él aprende a vivir la vida, a comprar, a vender, a manejar según el Señor. Ese es el segundo principio que nosotros vemos aquí. El primero, ser ejemplo. El segundo, un compromiso con la instrucción cotidiana. Pero hay un tercer principio aquí, un componente de la crianza cristiana, y es la presencia requerida de los padres en la vida de los hijos. Una vez más voy a leer el mismo texto que leí hace un momentito. Versículo 7 dice, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Aquí no hay un mandato implícito a que tú tienes que estar con tus hijos, pero se deduce que si te mandan a hacer esto de manera regular y constante en la vida de tus hijos, si tú vas a enseñarles estas cosas en tu casa, en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, lo que está diciendo es, tanto tiempo como tú puedas, está con tu hijo y enséñale estas cosas. Yo no sé la realidad y no conozco la realidad de cada uno de ustedes. Habrán algunos que podrán dedicar más tiempo y otros que podrán dedicar menos tiempo. Lo que Dios quiere es que tú dediques el mayor tiempo posible. Sácalo, hazlo, sé celoso, deja cosas. Claro, no dejes el trabajo porque necesitas para comer, pero sácalo la mayor cantidad de tiempo posible para que estés el mayor tiempo posible con tus hijos. El mejor tiempo para instruir a mi hijo o a mi hija es cualquier momento. La crianza es un cúmulo de oportunidades. El niño hace algo bueno, es aplaudido, es exhortado, es estimulado por el papá. El niño hace algo malo, es corregido, es llevado al evangelio. Nosotros tenemos que estar ahí para ver lo que nuestros hijos hacen bien, hacen mal, estimularlos, corregirlos y estar caminando con ellos. Es como un trabajo de mantenerlos en el camino, por así decirlo, pero tiene que ser un trabajo dedicado y presente. Y lo que tenemos que cuidar aquí, yo no quiero crear culpa en nadie, en ninguno de los que están aquí. Lo que yo quiero es crear una conciencia de que tratemos de ser celosos con el tiempo que le dedicamos a nuestros hijos. Cualquier tiempo que yo tenga libre, antes de pensar en qué voy a hacer yo para mí, es qué puedo hacer para mi familia, para mis hijos. Puedo estar con ellos, puedo sacarlos, puedo jugar con ellos, puedo hablar con ellos. De tal forma que se pueda producir esto, el padre, la madre presente lo más que puedan, enseñándoles regularmente a sus hijos estas cosas, siendo ejemplo delante de sus hijos de estas cosas. Esa es como una tríada que combinada es altamente potente para producir en el hijo el carácter, la manera de ver la vida y el amor por Dios que nosotros estamos aspirando que ellos tengan. Esas tres cosas las necesitamos: ser ejemplo, instruir regularmente y estar lo más presente que podamos para que podamos formar a estos individuos como Dios quiere que los formemos. Quizás algunos de los que estamos aquí no lo hemos hecho bien en el pasado, no hemos sido padres presentes, no nos hemos comprometido con una instrucción regular o no hemos sido ejemplo para nuestros hijos. Si ese ha sido el caso, cualquiera que sea el caso, hay una manera bíblica de remediar las cosas en las que yo he fallado, y es que yo recojo y pido perdón. No hay otra manera de reparar las cosas. Y en la misericordia y gracia de Dios hay perdón delante de Dios y delante de los hombres. Mis hijos pueden estar conmigo incluso resentidos, ya quizás son adultos, y yo no hice estas cosas, yo no las vi, yo no estuve presente, yo no les instruí adecuadamente, yo no fui ejemplo para ellos. Tú sabes que si tus hijos son adultos, qué reparador sería, qué satisfactorio sería que tú en un momento dado, después de orar, le pidas perdón a tus hijos, le digas: mis hijos, miren, ustedes saben, yo he entendido algunas cosas que cuando veo lo que yo hice con ustedes, yo me arrepiento de algunas cosas y le pido perdón. Si tuviese otra oportunidad lo hiciera diferente. Pero si ustedes se sienten mal conmigo, y le pido a Dios que les dé gracia a ustedes para que me puedan perdonar por esa falta de mi presencia, por esa mala instrucción o por ese mal ejemplo que yo les di. Y Dios es honrado, Dios es glorificado. ¿A quién estamos nosotros tratando de engañar pensando que nosotros no tenemos falta o no pedimos perdón? Todos nosotros necesitamos pedir perdón porque todos nos equivocamos. Todos los hacemos mal en algún momento. Lo único que nos impide a nosotros pedir perdón es una cosa, es el orgullo.
El orgullo de no reconocer que estoy equivocado. Pero si somos justos con nosotros y objetivos con nosotros mismos y decimos, pero ¿qué es lo que yo estoy cuidando? Si con mi pedida de perdón yo puedo reparar una relación, prefiero yo quedarme con mi orgullo y con la relación no reparada a repararla con una pedida de perdón y honrar a Dios y hacer sentir bien al otro y sentirme yo también lleno y pleno. O sea, que es mi estímulo, que si alguien no lo ha hecho bien, pues trate de reparar, trate de pedir perdón, trate de reconciliar lo que pasó. Y si alguien también aquí está solo en esta tarea de la crianza, porque es una madre soltera o un padre soltero, es más común ver madres solteras. Esta es una tarea difícil para dos, muy difícil para uno, pero con el Señor de su parte y de su lado es posible. Así que órele al Señor y pídale al Señor su fortaleza, su dirección, su sabiduría y gracia para poder guiar a sus hijos por este camino que acabamos de presentar. Y el Señor va a honrar a los que le honran, dice su palabra. Así que es mi oración que nuestras familias de alguna manera puedan ser edificadas con lo que hemos compartido. Que no se quede, es mi oración, que no se quede en una buena charla, sino en una reflexión personal. Y digamos, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer con esto que he escuchado? No porque lo digo yo, el dominicanito, sino porque yo entiendo que es algo que viene de la palabra y yo mismo estoy tratando de llenar esto como padre que la palabra de Dios me pide. Así que vamos a orar. Señor, gracias una vez más por tu palabra que nos ha guiado en este día a entender mejor nuestra labor como padres y madres, Señor. Yo te pido que tú nos fortalezcas, tú nos des sabiduría y tú nos des la humildad suficiente para reconocer si nos hemos equivocado en algún momento y podamos rectificar. Señor, quizás aquí hay padres y madres que están literalmente quizás cansados de su labor. Yo te pido que tú refresques sus fuerzas, que tú le des fuerzas nuevas y una nueva pasión por involucrarse en la vida de sus hijos. Quizás, Señor, aquí hay hijos también resentidos y dolidos con sus padres por el rol que han jugado, pero yo te pido que también tú le des gracia para poder tener compasión hacia sus padres pecadores que han incumplido frente a ellos. Señor, usa este mensaje para sanar familias, para guiar familias, para glorificarte en medio de esta comunidad. Gracias, Señor, una vez más por tu palabra. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga.